Muchas gracias a ti y a ustedes. Muy honrada. Maya, tu nombre es muy hermoso. ¿Quién te lo puso y qué significa? Me lo puso mi mamá y significa planta de la luna en náhuatl e ilusión. Ilusión en la cultura hindú, esto significa como todo esto que vemos, ¿no? Que es lo contrario del nirvana, es como todo lo que vemos que es una ilusión y que en realidad no nos tendríamos que creer este cuento, ¿no? Y mi mamá me lo puso precisamente para que no se me olvidara que tuviera siempre los pies en la tierra y que no me fuera con la finta de las bellezas del mundo que no tienen importancia. Wow. Maya, ¿cómo transitaste la pandemia en lo personal y en lo profesional, lo artístico? Pues fue pues, un momento muy duro, yo creo que como a todo mundo. A mí me gusta mucho estar encerrada en mi casa, o sea, el claustro es lo mío. Pero cuando es a fuerza ya no se siente tan padre, ¿no? Entonces me despertó un montón de cosas. De entrada tenía muchas cosas, muchas ganas de decir cosas y me dediqué a escribir. Y puse y hubieron un montón de cosas que me causaron mucho conflicto. Tenía mucho problema en ese momento. Me voy a detener un segundito. Sí, cortemos. Sí. ¿Qué necesitas, corazón? Te lo doy al ratito. Bye. Okay. Tomamos que te dio por Ajá. escribir. Me dio por escribir y hablar sobre esas cosas que me estaban como causando mucho conflicto y tenía mucho que ver con el feminismo, ¿no? 10 años antes yo me llamaba a mí misma feminista cuando nadie más se llamaba a sí misma feminista. Es más, cuando yo decía que era feminista, todos los demás decían, shh, shh, ¿no? Que nadie se entere, ¿no? Porque era muy mal visto serlo. Y de repente, pues justo había sido la marcha más importante a la que habían acudido más mujeres. Fue una marcha muy llena de muchos colores y de muchas formas y de muchas razones por las cuales estar ahí. Pero había una voz que salía, que era preponderante, ¿no? Y era la voz de las feministas privilegiadas. Y he estudiado mucho sobre el tema a partir de ese momento y pues no es casualidad, vaya, ¿no? Que esto sea así y ha sucedido en todas las olas del feminismo, porque son las mujeres privilegiadas las que están en grupos, obviamente, de poder, aunque jamás van a ser consideradas igual que sus pares hombres. En términos de la fuerza que pueden alcanzar sus voces, pues obviamente tienen una preponderancia por encima de las otras mujeres que además les atraviesan otras cosas, como la raza y la clase, ¿no? Entonces ahí comenzó un viaje para mí muy importante en el sentido de tenía preguntas que necesitaban obtener respuesta. Y pues por azares del destino y de la vida, me ofrecieron participar de un falso llamado debate sobre racismo, ¿no? Un malentendido concepto de charla, porque pues el racismo no está a debate. Entonces fue muy polémico y después era con Chumel Torres y entonces a mí, o sea, todo empezó como, sucedió demasiado rápido, lo quitaron al día siguiente de que lo habían anunciado. Y a mí me parecía profundamente importante que se hiciera. Entonces le llamé a Chumel y le llamé a Tenoch y les dije, oigan, chavos, vamos a hacerlo, ¿no? Creo que es importante que esto, sí, está bien, entiendo las razones por las que se cancela, pero lo que no vamos a permitir es que no se tenga esta discusión y que no se ponga este tema en la boca de todos y en el tema de todas las mesas mexicanas, ¿no? Y pues contrario a todo el mundo, ¿no? Porque nadie estaba de acuerdo con que lo hiciéramos, pues lo hicimos igual. Y ahí comenzó un viaje, no solamente para mí, sino también un viaje en donde el tema se pone y se comienza a hacer mediático. Y yo creo que abre una brechita importante
a partir de la cual todas las voces antirracistas que ya llevaban mucho tiempo hablando sobre el tema, hablando sobre el feminismo blanco, que ahora tenía un nombre, y como todas las conversaciones pendientes que nos hacían falta, empezaron a ser más escuchadas, ¿no? Y yo creo que eso tuvo que ver con que había una gran necesidad de replantearnos nuestra realidad. Y con mucha necesidad, vaya, ¿no? Yo creo que era una deuda pendiente que teníamos y tuvimos que parar para ver las cosas que no estaban bien, para verlas con mayor claridad. Y creo que nos vino muy bien la pandemia en ese sentido, ¿no? A pesar de todas las cosas horribles que pasaron, todas las pérdidas tremendas. Creo que siempre trae también, cada proceso y cada crisis siempre trae una cosa positiva y una cosa que conlleva mucho dolor, pero justamente esa ambivalencia vuelve necesaria la necesidad de contestarse preguntas, ¿no? Y fue a partir de este debate entonces que fundan Poder Prieto en 2021. Pues nos tardamos un año en realidad. Después de ese conversatorio, ¿no? Que planteaba cómo podemos hacer comedia a partir de otra perspectiva, ¿no? Que eso pues es muy difícil y pues obviamente todo el mundo necesita y quiere hacer la comedia fácil. Lo que aprendimos, reproducir lo que aprendimos, pues es fácil, ¿no? Hacer la comedia difícil es hacer esa comedia que te cuestiona, que te hace reír, pero de una forma más inteligente, ¿no? ¿Por qué es inteligente? Porque te plantea una nueva mirada y no todo el mundo es capaz de hacerlo. E incluso las personas que hoy están haciendo eso se van a equivocar con un montón de otras cosas. No va a haber nadie no va a haber alguien que entienda todas las experiencias como para poder reírse libremente. Y creo que la comedia es una buena manera como de entender las cosas que no hemos entendido también. Y así como las cosas que sí, y está muy bueno. Entonces, bueno, sí, a partir de ese conversatorio, yo por lo menos empecé un viaje en donde de mucho crecimiento que implicó una curva de aprendizaje muchísimo, en donde me permitió como observar el mundo desde esta mirada que si bien la tenía reconocida, que tiene que ver como con el racismo, no entendía qué significaba que el racismo era un sistema, ¿no? Y entonces eso fue pues a partir de estudiar, pero sobre todo de aplicar eso a la observación que he tenido de mi mundo y que todos hemos tenido de nuestro mundo a lo largo de mi existencia. Y de cómo, claro, porque empecé a entender por qué México estaba dividido en colores, ¿no? Solo que preferíamos no verlos pues porque todos somos mestizos y pues el mestizaje nos dice que todos somos iguales y que todos somos hermanos y que todos nos queremos muchísimo, pero la realidad es que eso en la práctica no es así, ¿no? Hay personas, entre más oscuro el color de su piel, más claros son los lugares en donde están ubicadas esas existencias, ¿no? Y generalmente están relacionadas con los servicios, con los oficios, con la precarización, con la vulneración de sus derechos, con la devaluación de su existir, ¿no? Y pues eso conlleva mucho dolor, y un dolor que no estamos, más bien que estamos acostumbrados a no ver, ¿no? A omitir completamente. Y pues yo desde muy chiquitita tuve esta necesidad como de entender mi mundo, y fue la razón por la que estudié antropología social. Y también fue el racismo, que ahora lo supe después, o sea, como que lo descubrí muchos años después, la razón por qué también lo había dejado, ¿no? Y es que la academia es profundamente racista también, y esta clasificación está en todos lados. Nadie se escapa de eso. Entonces ha sido un viaje, la verdad, súper bonito, primero de descubrimiento de mi propia existencia, de mis propias heridas en ese sentido. Y después de ir entendiendo que la cosa era mucho más compleja de lo que nos habían contado y que eso había que decirlo allá afuera, ¿no? Entonces mi vida cambió completamente a partir de ahí. Siempre he sido una actriz que ha escogido muy bien las películas y los proyectos en los que me involucro, ¿no? Pero ahora más, con mayor razón. Y en realidad una de mis grandes talentos siempre ha sido actriz, pero incluso antes ya decía que era uno de mis talentos. En realidad mi vocación es servir de algo para cambiar el mundo en el que estoy, ¿no?
¿Con quiénes fundaste Poder Prieto? Con Pepe Aguilar, el director de Racismo MX, con Tenoch, con Fátima Molina, Michelle Rodríguez, Michelle González, es que se parecen los nombres. En fin, con una serie de actores que habían también participado de otros conversatorios más o menos en esa época, y luego cada uno de nosotros trajo a otros invitados a ese chat, ¿no? Un día Pepe y yo dijimos, ya es momento, vamos a abrir ese chat. Y lo abrimos y a la semana había 200 personas. Entonces había una necesidad muy clara y muy evidente de hablar del tema. Luego ya las cosas se empezaron a complicar porque así funcionan los colectivos. Las creencias, ¿no? Las creencias políticas, salen ahí pues los status quo de todos, ¿no? Pues al final nos damos cuenta de quién piensa qué. Obviamente hay voces mucho más fuertes, voces que son más líderes que otras. Entonces hay mucha gente que no le gustan los líderes, porque claro que están cansados de liderazgos verticales que te dicen lo que tienes que hacer y que tú tienes que seguir, o por lo menos parece que eso es lo que te piden esas voces, como que sigas ciegamente por encima de ti y pues obviamente si estamos con la necesidad de luchar en contra de un sistema, pues obviamente no eres una persona que se agacha y no eres una persona que se somete fácilmente a lo que dice otro, ¿no? Entonces más bien fue ahí un viaje de ponernos de acuerdo y de entender que había mucho trabajo específico por hacer, y ese trabajo pues no todo el mundo está en la disposición de hacerlo, porque no están en ese mismo tren de vida, ¿no? O sea, si hay una disposición. Yo sin lugar a dudas construí, sin saberlo, construí una vida para llegar a este lugar y desde la comodidad de mis privilegios poder luchar sin estar pensando en que voy a perder no sé qué, ¿no? Que es lo que tiene que pensar la mayoría de la gente. No todo el mundo puede ser luchador social porque hay mucha gente que sí tiene mucho que perder. Háblenos de ese poder prieto. ¿Qué poder da en concientizar, visibilizar y reconocer esa herida del racismo, atravesado por racializar la sociedad? Pues mira, te puedo hablar de la mía, ¿no? Y te puedo hablar de la herida sistémica. Creo que la herida sistémica viene claramente a partir de la conquista. Y esto no quiere decir que los que estaban antes pues, eran más chidos que los otros, sino más bien es que fueron los que ganaron, ¿no? Entonces los que ganaron son los que nos cuentan la historia. Y no sé si ya entraríamos a otro territorio si hablamos de si ganaron legítimamente o no, pero por lo menos ganaron con la ayuda de un montón de gente que vivía aquí, y luego les voltearon la tortilla, como dicen en este pueblo, como decimos aquí, ¿no? Y claro, pues sufrieron creo que una traición que ni siquiera se pudo leer como traición inmediatamente, porque es parte de un proceso histórico. Los procesos históricos no son de un día es esto y al día siguiente es lo otro, sino que más bien es como van cambiando las cosas poco a poco, y cuando menos nos dimos cuenta, pues ya nos habían traicionado completamente, ¿no? Y claro, se establecieron... un día, pues los pueblos rendían cuentas a un solo poder, que era de este lado del charco, y de repente empezaron a rendir cuentas a un poder que ni siquiera conocían, al otro lado del charco, que no entendían, y que bueno, eso implicó todo un proceso, ¿no? Que vino además acompañado de la religión, del catolicismo, y obviamente liderado por personas que usaban esa narrativa para controlar a la gente. Y pues ahí con eso nosotros adoptamos el patriarcado, el capitalismo y el racismo también. Entonces, pues somos hijos de esa narrativa que hasta hoy seguimos reproduciendo. Obviamente han cambiado las prácticas, pero el fundamento de esa narrativa es exactamente la misma, ¿no? Las mujeres tienen un lugar, los géneros tienen un lugar, ¿no? Los hombres tienen que comportarse como hombres, las mujeres como mujeres. Cualquier persona que se salga de ese paradigma está mal, ¿no? Esto también, nuestra condición humana es tener miedo de lo que nos parece diferente, porque nos da la sensación de que nuestra estabilidad, de que nuestra supervivencia está en juego. Entonces a eso le sumas, ¿no? O sea, es una gran herramienta como para seguir fundamentando este miedo.
Y entonces, pues el resultado de esa condición de humanos, más esa narrativa católica, más esta narrativa occidental o europea, ¿no? Se convierte en esto que hoy tiene un nombre y que a lo mejor si hay gente que no le gusta, luego que lo cambie, pero es la blanquitud, ¿no? Todo eso se llama blanquitud, porque unos güeros de Europa decidieron hacer este proceso alrededor del mundo desde hace 500 y 400 años, ¿no? Y claro, por eso es que el racismo, el patriarcado y el capitalismo se parece en todos los rincones con expresiones distintas de esos mismos sistemas, ¿no? Pero no es casualidad, o sea, no solamente lo hicieron unos, no lo hicieron nada más los españoles, lo hicieron los portugueses, los holandeses, etcétera, etcétera. Entonces, y nada, somos el resultado de eso y hoy tenemos que hacernos cargo de los daños gravísimos que ha causado en nuestra sociedad y pues de equilibrar la balanza, la grandísima balanza que la perniciosa balanza que hoy deja clarísimo que hay unos que están muy alejados de los otros, ¿no? Y que eso tiene que ver con el poder, la capacidad económica, el valor y la posibilidad de que sus derechos sean respetados por igual, ¿no? Eso no es así. Y con la pandemia eso se agravó y se hizo mucho más evidente, ¿no? Los índices de desigualdad en el mundo han crecido después de la pandemia y la tendencia es a que siga así si no hacemos algo para revertirlo. ¿Por qué en México nos cuesta tanto reconocer que hay racismo y se habla más de clasismo? Es como un sitio más cómodo para hablar de esta diferenciación, de estas cosas que nos separan. ¿Por qué se habla más de clasismo? Porque nosotros tenemos entendido el racismo más en el norte global, específicamente en Estados Unidos, ¿no? Claro, en Estados Unidos fue la peor expresión del racismo por mucho, porque era muy evidente, porque hubo una esclavitud tremenda, en México también hubo, pero incluso nosotros, porque había como siempre el pensamiento mexicano siempre fue más liberal, ¿no? Y abolimos la esclavitud antes que en Estados Unidos, entonces, pero viene acompañado de otra narrativa en México. En Estados Unidos es muy claro porque después de la esclavitud hubo muchos problemas para que estas poblaciones fueran reinsertadas, ¿no? o dotadas de derechos. Y entonces, claro, pues había gente que entraba a linchar familias enteras durante las noches, creían con el derecho las personas blancas en Estados Unidos de matar, de acabar con la vida y las existencias de todas ellas personas que ahora ya no les pertenecían, ¿no? Sin darse cuenta de lo terrible que es esto. Y pues es tremendo. Es un proceso, yo creo que ese fue el proceso más terrible de todos los procesos el de Estados Unidos. Y claro, frente a ese horror que era tan evidente, porque se sustenta en la segregación, en la división y claramente en esos derechos de las personas afrodescendientes pues no valen, y obviamente los derechos de las personas que valían o que eran respetados pues eran las personas blancas. Entonces, blanco-negro, muy claro, no hay por dónde perderse. En cambio, en México la cosa es bastante más compleja porque se comienza a gestar desde la independencia esta idea de que todos somos mestizos, que somos hijos de dos culturas. Y entonces, claro, pues no parece que existe esa diferencia, pero si miramos primero había una clasificación de castas clarísima que estuvo activa durante algún tiempo, después se eliminó, pero siguieron esas prácticas, ¿no? Y estableciendo a lo blanco y a todas las costumbres blancas católicas como lo que debíamos seguir. Y entonces, claro, nuestro racismo se sustenta en la mejoría de la raza, ¿no? Había que quitarnos lo indígena, había que desindigenizar a la población y adoptar las prácticas blancas, obviamente no libre de violencia, ¿no? Porque si había una persona indígena o grupos de indígenas que trataban de adoptar esas prácticas,
pues entonces también eran vilipendiados y eran menospreciados, ¿no? De ahí nace la palabra malinchismo y todas las personas que también han dejado de ser indígenas, también han sido castigadas por eso socialmente, ¿no? Entonces, total, que es un cuento de nunca acabar. Incluso dentro de las personas blancas tienen que defender su blanquitud, ¿no? Tienen que defender quién es el más... Y eso del más blanco, los blancos, no tiene que ver con el color de piel, porque es una narrativa. Más bien tiene que ver con tus prácticas, con tu linaje, ¿no? Con el apellido, con de qué familia vienes, ¿no? O sea, de dinero viejo, dinero joven o dinero nuevo, ¿no? O sea, todas esas cosas vienen a defender la blanquitud dentro de la blanquitud. Como es el mejor ejemplo es la época del nazismo, ¿no? En Europa. Es un temor. ¿Crees que existe, ahora que hablas de la blanquitud, el racismo inverso o esto es un relato falaz y tramposo? Pues es un relato miedoso, ¿no? Más bien, yo creo que no, la blanquitud simplemente, digo, el racismo a la inversa no existe porque no existe un sistema que oprima a las personas blancas. Esto no quiere decir que no haya personas pobres, blancas, o que no haya personas prietas ricas. Sin lugar a dudas existen. Y en Latinoamérica más, ¿no? Y si vemos los países de Oriente, pues hay un montón de gente rica, racializada, ¿no? Pero nunca serán valorados de la misma manera que los millonarios blancos. Es así, es muy simple. Siempre detrás tenemos esta cosa de que somos salvajes, ¿no? Somos menos educados, somos, en fin, sí, una narrativa muy clara, que no quiere decir que muchas veces no sea verdad, porque claro, para ganarte un lugar muchas veces tiene que ser desde una forma violenta, porque también el sistema te ha enseñado que esa es la forma, pero no es la única forma, ¿no? También hay personas de todo tipo, de todas las identidades. Nada más que, claro, los estereotipos, la narrativa que se cuenta a las personas racializadas es muy específica y más bien es un proceso como de reconocimiento. Entonces, para pronto, no. Una persona blanca, pobre, que aplica para un trabajo y compite con una persona prieta pobre también, o empobrecida por el sistema, pues va a ser más considerado la persona blanca, porque hay una cosa que se llama sesgos inconscientes. Y entonces uno se cuenta el cuento de que esa persona es muy probable que sea más talentosa. En mi industria lo veo todo el tiempo. Cuando dicen, es que esta persona blanca, no dicen la persona blanca, ¿verdad? Dicen, es que ella lo hizo mejor que los demás, ¿no? Me acaba de pasar en un proyecto. Y yo hice los castings con las otras personas a las que les hicieron casting, ¿no? Y lo hicieron muy bien. Mejor o peor, pues depende de los gustos, y los gustos pues dependen de lo que hemos aprendido, ¿no? Como antes sucedía con las mujeres, y sigue sucediendo, ¿no? Siempre creemos que los hombres pues lo hacen mejor que las mujeres, nomás porque tienen más práctica. No quiere decir que no sea verdad, que guarde cierta verdad, pero no completamente. Y hoy que vemos, por ejemplo, fotógrafas, ¿no? Extraordinarias, haciendo trabajos extraordinarios, equiparables a los de los hombres, pues dices, no, entonces no es una cuestión de género, ¿no? O sea, el talento no tiene género, ni depende del fenotipo de la persona, y sin embargo, este fenotipo y el género sí puede influir para que una persona pueda o no acceder a un trabajo, ¿no? Es como un techo cromático, ¿no? Tal cual. Un techo de cristal. Uh-huh. Desde los tiempos en que estudiaste antropología social, me parece que 1 o 2 semestres en la UAM, ¿ya tenías esta inquietud de este tema de cruzar racismo, patriarcado y clasismo, o esto se fue dando ya más en la experiencia? Y aprovecho para una segunda pregunta. Si has vivido en carne propia esta discriminación, este racismo por tu color de piel en los medios de comunicación. Sí, o sea, sí, sin lugar a dudas, si no, no estaría aquí. Ahora a todo mundo les parezco que soy la más blanca de las blancas, curiosamente. Y sí, ahora ponen en duda que yo haya vivido, no, por supuesto que sí, si no, no estaría aquí. Pero
como no se trata de mí, no hablo de mis experiencias públicamente porque no se trata de eso. No necesito avalar con mis experiencias que efectivamente sucedieron, pero esas experiencias son muy dolorosas y no necesito exponerlas aquí para que entiendan la importancia de que todos hablemos de este tema. Y respondiendo a tu primera pregunta, claro que luchaba, o sea, la razón por la que entré fue esa. La cosa es que no tenía ese nombre, ¿no? Sabía que era una mujer muy inteligente, sabía que era una mujer que tenía un carácter, sabía que quería salvar el mundo, tenía esta expectativa bastante infantil, ¿no? de querer salvar el mundo. Siempre tuve estas ganas de ser un agente de cambio y ¿no? de entender de entrada por qué yo vengo de dos familias, ¿no? Una familia blanca y privilegiada y una familia precarizada y prieta. Y estas familias nunca convivieron juntos. Entonces yo no sabía por qué mi universo estaba tan dividido. Entonces cuando ahora vienen y me dicen que divido yo digo, ¿es en serio? ¡Qué gran poder tengo! En realidad el mundo ya estaba dividido. Y creo que si estoy aquí es precisamente porque esa división me generó mucho daño. Era un cortocircuito muy tremendo, porque efectivamente en mi familia precarizada, pues no había el suficiente cobijo y el suficiente conocimiento de tener una experiencia de vida mejor, ¿no? O sea, herramientas para proveerte una mejor experiencia. Todas eran mujeres y prietas también. Entonces, sus realidades eran complejas. No todo era complejo, había cosas muy lindas, como que bailábamos salsa todos los días, ¿no? Y era muy divertido. Y la manera en la que tienen de reírse y de disfrutar de las cosas de la vida, pues son muy distintas, son mucho más libres que en mi familia blanca, por ejemplo, ¿no? Que había que portarse muy bien y mostrar que no tiene una vida perfecta y resulta que no es cierto, por supuesto, ¿no? Eran menos libres en ese sentido. Pero también mi familia blanca tenía la posibilidad de obtener herramientas para autoproveerse un mejor estado de vivir, ¿no? De existir. Y la precarización de mi familia prieta, no. Esto no quiere decir que mi experiencia determine todas las demás experiencias, pero claro, cuando salgo al mundo y me doy cuenta de que hay un patrón que se reserva para las distintas identidades, digo, pues aquí hay algo que está sucediendo y me gustaría saber cómo se resuelve, ¿no? Esa fue la razón por la que entré a antropología social. No tenía, te digo, no sabía, yo me llamaba feminista porque fue mucho más fácil para mí desde entonces nombrarme como feminista. Pero entender que el antirracismo es una herramienta para luchar en contra del racismo es una cosa que aprendí después de la pandemia con claridad y no sin resistencias de mi parte, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo vienen estos a decirme que esto se llama así y entonces esto es lo que hay que hacer? Por supuesto que no. Y después eventualmente me fui convenciendo de que necesitas un nombre para que provea una solución, ¿no? Así como se necesitan, o sea, las cosas que no se nombran no existen. Entonces necesitas nombrar las cosas para comenzar, para entender cuál es el problema y también nombrar cosas para entender, para poder darle forma probablemente a las soluciones, ¿no? En C-Level creemos que un líder busca transformar para bien la vida de los demás. ¿Estás consciente de que eres una líder? Sí, pero no sin cuestionamientos constantes, ¿no? Por un lado, decirme o llamarme abiertamente líder siendo mujer causa mucho escozor en las personas, en las otras personas. Hay gente a la que no, pero hay mucha gente a la que sí. Y eso es por muchas razones. Primero porque soy mujer, porque soy bonita. Y según estos dos elementos, pues yo no debería ser la que soy, ¿no? Yo debería estar callada y portarme súper bien, y no lo hago. Entonces, no solamente me pasa a mí, les pasa a las mujeres que hacen esto, ¿no? Incluso los hombres que son muy protagonistas, pues no les caen bien a las personas. Las personas que son muy protagonistas no les caen bien a otras.
es así, pues nos enseñaron que debíamos ser calladitos, bien portaditos y quién sabe qué. Claro, en los hombres esto trae o puede traer otras dificultades, ¿no? Como no darse cuenta de cuál es el poder que uno tiene, ¿no? Y abusar de ese poder. Entonces, por supuesto que esta percepción de los liderazgos en el caso de una mujer es compleja para mí, pero al mismo tiempo me obliga a no reproducir los liderazgos a los que estamos acostumbrados por vivir en este sistema clasirracista y patriarcal, ¿no? Creo que hay maneras de liderar más efectivas. Yo trato de hacer lo que mejor puedo con lo que tengo, obviamente, pero no soy perfecta y no me lo considero. Me encantaría, por supuesto, pero no me sale. Entonces, mejor ya me di por vencida en ese sentido. Y creo que está bueno, yo creo que sí, uno de los grandes retos de hoy para las personas, pero principalmente para las mujeres en general y para las mujeres racializadas más, es abrazar ese liderazgo. Porque creo que si alguien puede abrazar ese liderazgo y ejercerlo de manera asertiva somos nosotras, no porque vengan nuestros genes, no porque nos salga mejor por el simple hecho de ser mujeres, no, más bien tiene que ver con que hemos vivido una opresión y podemos ser más empáticas entonces con la opresión de los otros, ¿no? Obviamente no todas las mujeres entran dentro de este mismo lugar, ¿no? Ser mujer es una experiencia, no es una característica determinante, ¿no? No es determinante biológicamente, es una experiencia determinante socialmente. Pero sí creo que somos, por lo tanto, gracias a nuestra experiencia, somos capaces o más capaces que los hombres que han tenido ese privilegio y recién hoy están contemplando qué tanto es un privilegio y qué tanto sus experiencias también implican opresiones. El feminismo blanco durante mucho tiempo ha asumido que no existe opresión en ser hombre, ¿no? Que solamente tienen el privilegio de serlo. Y por supuesto que no, ¿no? O sea, la conversación se va haciendo más compleja conforme avanza el tiempo y lo tenemos que hacer. Pero en el caso de las mujeres sí creo que tenemos, gracias a esta experiencia que hemos vivido, podemos ser más empáticas y entonces generar cambios de una manera más sencilla, ¿no? Lo ves como en todos los congresos de psicología y de cosas donde tiene que ver con cómo te sientes y cómo estás y cómo cuidas mejor. Pues están llenos de mujeres y no de hombres, cosa que eso tendría que equilibrarse en algún momento, ¿no? Pero también hay mujeres que son grandes ejemplos de cerrazón, de intolerancia, de estas mujeres, estas feministas blancas que eran justamente la voz del feminismo que me molestaba muchísimo porque no miraba. No es un feminismo interseccional, no es un feminismo que reconozca las dificultades y el dolor de las distintas existencias, ¿no? Y eso es un proceso que ojalá haya cada vez más mujeres, las hay, ¿no? A mí me encantan las cuentas de mujeres antirracistas porque ven el antirracismo desde perspectivas un poco más interseccionales. Y lo que yo quiero es eso, ¿no? Ser una reproductora de esa mirada interseccional que permita mirar el dolor ajeno y también el tuyo para entender cómo nos reconciliamos y cómo buscamos puentes que nos parecen que nos urgen, nos reurgen en el mundo entero, no nada más aquí. Como sabes, C-Level habla o fomenta el desarrollo de liderazgo en personas que están interesadas en este tema. Y sé que Poder Prieto brinda talleres, cursos para combatir este racismo sistémico en empresas, organizaciones. Por favor, cuéntanos de esto, porque creo que es muy importante para los líderes y cómo acceder a ellos. Sí, pues mira, en realidad no lo hace Poder Prieto, sino lo hacen nuestros hermanos fundadores, que es Racismo MX, ¿no? Ellos llevan mucho más tiempo en este trabajo específico, esa es su labor específica. Y lo hacen súper bien, ¿no? Pepe Aguilar es el fundador de Racismo MX y él se encarga de dar y de impartir esos talleres. Lo ha hecho espectacularmente porque antes estos talleres, bueno, para empezar, el racismo no existía, ¿no? Entonces, incluso hoy todavía hablar de racismo o de hablar de sistemas de opresión dentro de las empresas es como si dijeras el diablo. O sea, les cuesta muchísimo trabajo reconocer esto porque como que les da susto
como manchar su empresa con estas narrativas progres, que no vaya a ser que, ¿no?, les hagan aquí un brainwash de la banda y entonces luego ¿qué hacemos? Se nos echan todos encima. Es complejo porque, claro, tener una mirada antirracista implica tener una mirada cuestionadora del capitalismo, y las empresas representan el capitalismo. Sí es verdad que hay un grupo de antirracistas que son anticapitalistas, ¿no? Y entiendo perfectamente de dónde viene, pero nosotros creemos que el capitalismo es lo que tenemos, ¿no? Algunos de nosotros, no de todos. Y nosotros lo que buscamos es que el capitalismo, que a lo mejor después se va a llamar de otra manera, ¿no? O sea, vamos a vivir una era postcapitalista en donde se ponga el bienestar de los seres humanos antes que el bienestar del capital, que es en donde estamos ahorita, ¿no? No podemos seguir viviendo con este nivel, con este tipo de alimentación que no está creada para alimentarnos, sino está creada para que unos cuantos se hagan más ricos, y que sí, haya mucha gente que trabaja para estas empresas, que viven de esas empresas, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa del cáncer, de la epidemia de cáncer que hay en el mundo, a costa de la epidemia de diabetes y de obesidad que hay en el mundo. Es decir, es a costa de nuestra prevalecencia, es a costa de nuestra salud, de nuestro bienestar. Entonces, eso no puede existir, ¿no? O que el agua se venda en botellas a costa del bienestar de las comunidades a quienes se las arrebatan, ¿no? Y al final, si lo pensamos, pues el agua es de todos. Nos están quitando nuestra agua para vendérnosla, llenarnos de plástico por un lado y por otro darnos agua que es nuestra, un poquito más filtradita, y unos haciéndose muy millonarios, no pagan impuestos los correctos, en fin. Es un círculo muy, muy tremendo, ¿no? Un círculo vicioso tremendo que nos urge cuestionar. Entonces, pero justo Racismo MX trata de ser como un vehículo muy asertivo en este sentido, ¿no? De cómo vamos cambiando, porque al final todos nosotros, pues las personas que trabajan en las empresas son personas como tú y como yo, ¿no? Son personas. Entonces, pues estas mismas personas también se van dando cuenta de que hay modificaciones que hacer sistémicas. Y estas modificaciones se empiezan a hacer poco a poco gracias a que van entendiendo mejor cómo es que funciona el mundo y cómo es que tenemos que mirarlo de otra manera si queremos que siga habiendo mundo, para empezar, ¿no? ¿Hacia dónde miras en Poder Prieto? Es decir, ¿cuál es tu sueño más alto al ser parte de este movimiento? Yo creo que miro al día que deje de ser necesario que exista Poder Prieto. Eso es lo que quisiera, la verdad. No lo veo cercano, pero ese sería el objetivo. El objetivo de Poder Prieto es que deje de existir Poder Prieto. Vamos a hablar ahora de tu madre, Amelia Zapata, que es reconocida. ¿Cómo ha sido ella? Bueno, ella, hasta donde sé, ella te incorporó desde chiquita a los 3 años, porque la acompañabas a los sets, a la actuación. ¿Cómo ha sido como mentora? ¿Fue una mentora estricta, una mentora flexible? Tremenda. Era un sargento. Mi mamá es la mujer que yo más admiro, la mujer que más me ha retado en la vida, la mujer que más me ha asombrado y al mismo tiempo la mujer a la que más le he temido, ¿no? Cuando hablo de mi mamá me conmuevo muchísimo. Mi mamá es mi mamá, o sea, es como la figura más importante, sin lugar a dudas, de mi existencia. Perdón. Perdón. Es que estoy aquí haciendo un despliegue. Muy bien. Sí, pues mi mamá es justo la razón por la que estoy en esta lucha, ¿no? Porque si yo no hubiera visto todas las violencias que ella tuvo que pasar sin notarlas, porque si notaba, si reparaba en esas violencias, no podía seguir adelante manteniendo a 2 hijos, ¿no? Y esta necesidad de mi madre de salir a la calle, además a cumplir su sueño, porque además no solamente era el mantenernos vivos y el ser el sostén de la casa, de su familia y de sus hijos,
sino además tenía un sueño que cumplir. Ella quería ser actriz y por supuesto que quería triunfar, ¿no? Yo no sé si mi mamá se siente satisfecha con ese triunfo, porque a pesar de ser una mujer muy bella, que es algo que pide esta industria, pues también pide que seas blanco para poder tener una carrera exitosa, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que tienen derecho a un nombre en esta carrera? ¿Quiénes son aquellos que tienen derecho a trabajar más en esta carrera, a tener un espacio de visibilidad? Claramente las personas como mi mamá no. Y por eso entiendo la razón, puedo entender sus razones de forma inconsciente por las que se reprodujo con mi papá, ¿no? Que era un hombre blanco y ella estaba intentando, obviamente, en algún rincón de su inconsciente mejorar la raza, ¿no? Entonces, es muy complejo. Fue para mí una infancia muy compleja, precisamente por tener una madre hiper estricta, por un lado, porque además ella sentía que tenía conmigo redoblar sus exigencias, porque era mujer y tenía que enfrentarme a un mundo eventualmente sola. Y ella tenía que darme las herramientas para convertirme en esa mujer dura, fuerte, que pudiera y supiera defenderse allá afuera. Pero por otro lado, el no tenerla cerca la mayor parte del tiempo, pues también me hizo pues vulnerable a vivir otras violencias, ¿no? Y convertirme, ella, para que yo fuera esta mujer, me tuvo que convertir en una niña obediente, ¿no? Porque si yo le hacía caso, entonces ella podía estar tranquila de que yo iba a estar bien. Y convertirme en una niña obediente me convirtió en una niña callada. Entonces ese mismo silencio fue un silencio que casi me mata eventualmente, ¿no? Entonces es complejo. Mi relación con mi mamá es la relación que más admiro y que quiero y que valoro, porque efectivamente me hizo esta mujer fuerte. Pero también es la relación que más me vulneró sin quererlo. Y es una herida que las dos seguimos curando juntitas, ¿no? Y pues es una herida que se parece un montón a la gente que viene de contextos parecidos al mío y peor. La desigualdad es el semillero de todas las violencias. Y esa es la razón por la que me encantaría que un día no existiera este terreno fértil para esas violencias, ¿sabes? ¿Tu mamá es integrante de Poder Prieto? No. No quiero. No, sí, o sea, ella sabe. Creo que ambas preferimos mantener como como la relación separada de Poder Prieto. Lo hemos platicado, está muy cerquita de mí en ese sentido, pero creo que es mucho mejor así, o sea, que cada quien tenga su espacio. Mi mamá también tiene su propio proceso. No es fácil darse cuenta de que muchas de las violencias que vivió nacen de allí, como hay mucha gente de su generación que no se da cuenta de las violencias que tuvieron que aguantar en este sentido, ¿no? Muchas personas hoy en México, lo podemos ver con la marcha, ¿no? Niegan la existencia del racismo y del clasismo o no terminan de entender a cabalidad qué significa esto. Y entonces, pues es más bien es una generación nueva, esta generación que hoy vivimos o existimos con un privilegio que nace de la opresión que vivieron nuestros padres. Y gracias a que ellos vivieron esas violencias, esa opresión, nosotros hoy estamos aquí. Yo no le voy a pedir ni a mi mamá ni a su generación que entienda algo que no quieren entender porque no quieren, no les hace sentir cómodos, ¿no? Y mi mamá lo entiende, pero hasta cierto lugar, ¿no? Hay cosas que me dice, que me contesta y que a mí me suenan así como de mamá, eso no se dice, ¿no? Y nos reímos muchísimo porque obviamente no viene de un lugar mala onda para nada, sino viene de pues, que nosotros somos un poco nuestra historia también, aunque la podemos trascender. Y ella, sin lugar a dudas, ha trascendido un montón de cosas. Pero entonces creo que su experiencia y todo lo que ha trascendido es suficiente, ¿no? Como para que yo le pida y le exija más que eso.
Pero ella respeta mucho, me apoya, está muy cerquita de mí, te digo, y nos ha ayudado también a sanar esas heridas, este camino que elegí. Justo ahora que hablas de sanar heridas juntas, estoy en un proceso parecido con mi madre y por eso te pregunto, ¿le has preguntado los porqués o son inferencias tuyas todas estas razones que vas entendiendo por qué tu madre actuó, fue estricta o te quiso evitar dolores de una manera que causó algún dolor en ti? Sí, pero lo hemos platicado desde antes más bien, ¿no? Porque claro, son temas que implican muchas conversaciones en muchos momentos de la vida, ¿no? Entonces, lo hemos platicado mucho y sí, ella entiende hoy eso con mucha claridad, que las razones de por qué quería hacerlo y lo que quería era protegerme. O sea, siempre fue en un afán de protegerme. Y al mismo tiempo yo no me puedo, o sea, no me puedo quejar como esta niña chiquita ofendida porque mi mamá no hizo quién sabe qué, ¿no? Que nos pasa mucho, es parte del proceso y hay que pasar por allí, pero claro, es que ella hacía lo mejor que podía. Y también, y mi mamá me lleva 15 años, ¿no? Entonces es como, ella era una niña cuidando a otra niña, entonces era muy complejo. Entonces, siempre ha sido, que creo que eso es lo bonito de mi mamá y yo, que ha habido mucha empatía. Aunque han habido momentos de crisis, también hay mucha empatía de mi parte hacia ella. Y sin duda, pues de su parte hacia mí, pues es la mamá, ¿no? Entonces, para ella es mucho más sencillo. A los 18 años ganas tu primer Ariel, tu Ariel por De la Calle. Y en esa etapa, supongo que estabas estudiando antropología social. ¿De qué manera definió el que te dedicaras a la actuación o dejó huella este primer Ariel? Pues fue fundamental. O sea, después del Ariel me di cuenta que eso era lo que quería hacer. O sea, que hacer películas que hablaban además de estos temas cumplía todas mis pasiones, ¿no? O sea, mi pasión por entender la sociedad en la que vivo y al mismo tiempo ejercer pues, este otro talento que tengo, que desarrollé durante mi infancia, que es el actuar. Y la capacidad de llegar a un montón de gente a través de eso. Siempre supe que no iba a ser una actriz como las demás, porque ser actriz y ser famosa a lo güey, no era yo, ¿no? Siempre tuve ambiciones sociales que la mayoría de los actores no tienen necesariamente. La mayoría podría decirlo sin lugar a dudas. Y los que tienen esas ambiciones sociales, siempre se repite un patrón muy común que es yo me quejo mientras me tenga que quejar de otros, pero no si cuestiono mi propio universo, ¿no? Entonces, pues eso nos hace una industria muy ignorante y puedo entender por qué, pero no está bien. Tenemos una responsabilidad enorme. Y siempre me mantuve crítica desde muy chiquitita a esta industria, cosa que ha sido complejo porque pues se paga esa cuota, ¿no? Se paga ese cheque. Esta industria te lo hace pagar. Pero como no quería ser nomás actriz, ¿no? Siempre quería ser un agente de cambio, pues entonces ha funcionado bastante bien para mí, ¿no? Me siento satisfecha con la carrera que construí, la persona que soy. ¿Has rechazado papeles que no tienen este enfoque, no necesariamente social, pero que no son reales, verosímiles, que se alejan completamente de la realidad? Pues sí, he rechazado sobre todo mucha narrativa whitexican. Las alucino, baratísimo. ¿Qué huella dejó el personaje de Eva en Border Town o Verdades que Matan? Mira, fue yo creo que fue mi renuncia con ese personaje, con Francisca Jorge de Casi Vivas, fue mi renuncia a seguir interpretando personajes indígenas. Dejó de sentirse cómodo para mí. Porque si bien durante el tiempo que las interpreté era mi manera de retribuir de alguna forma sus existencias, ¿no? y representarlas de forma digna, me di cuenta que el hecho de que yo las representara que no era una persona indígena no estaba bien, de alguna forma. Y es una conversación que yo la tenía conmigo desde ese momento. Ahí ya le pegué. Yo la tenía conmigo en mi intimidad desde ese momento y que recién hoy la estamos teniendo públicamente
No sin mucha gente quejándose, ¿no? De cómo es posible, los actores somos actores y podemos representar lo que sea. Ay, sí, ¿y por qué no está lleno de prietos representando la riqueza, por ejemplo? ¿No? Pon tú. O la elegancia o la sofisticación, ¿por qué no hay suficientes personas prietas interpretando esas identidades? ¿No? Si todos los actores podemos representar lo que sea. Pues no, no es cierto. No todos los actores pueden representar lo que sea. Los actores blancos sí, los actores prietos no. Y eso es algo que cambiar, ¿no? De entrada, las personas de las que se cuentan esas historias tendrían que representarse a sí mismas, o sea, sería lo ideal, porque hay una deuda histórica en ese sentido. Y lo otro es que haya las personas que cuenten esa historia dejen de ser solamente las personas blancas, que por supuesto tienen legítimas preocupaciones y ganas de explorar esas existencias, sin lugar a dudas. Pero cuando solamente son esas personas las que tienen derecho a contar esas historias, estamos hablando de que algo no está tan bien. Entonces hay que abrir espacio para que las personas que viven esas realidades cuenten sus propias historias. Y así con todo, pues, ¿no? Entonces, para mí fue fundamental contar esas historias porque quería que el mundo entendiera estos dolores, pero se mezcla tanto y se desvirtúa tan rápido en el camino a obtener visibilidad en los festivales y se pierde el rumbo bien rápido, bien rápido. Y termina por ser una película más, o terminan siendo películas más que buscan premios y reconocimientos de la burguesía blanca en los festivales europeos, en lugar de continuar poniendo el foco en esas personas de las que extraemos sus historias para lucrar con ellas, ¿no? Obviamente no se están haciendo millonarios, pero sí hay un lucro moral de estas historias que es para obtener reconocimiento de unos cuantos, ¿no? Es la razón por la que ya no interpreto esos personajes, porque yo me quedo con los reconocimientos, con los Arieles, con el dinero, con los viajes, con el lujo, y esas personas que viven esas experiencias no se quedan con nada, ellos continúan quedándose con la opresión. Desde 2002 eres productora de teatro. Háblanos por favor un poco de esta experiencia tuya, esta faceta tuya, y preguntarte si has pensado en producir y dirigir cine. Sí, el teatro, produje 3 obras de teatro, fueron grandes experiencias. Después me tomé una pausa porque primero no quiero perder dinero, el teatro es muy probable que se pierda dinero. Y sí, por lo menos que sea una obra que me mate de la locura, ¿no? No se entiende que no todas las narrativas son iguales, entonces si el teatro, por ejemplo, para la 189, que es esta ley que apoya las narrativas mexicanas, la 189 para el teatro es fundamental, sin eso no se vive. El problema era que solamente estaban produciendo, o en mayor medida y con mayor visibilidad, las personas que ya tienen un privilegio. Que está bien, yo no digo que no, pero no solamente, ¿no? O sea, no puede ser solamente ese patrón. Y en cambio en el cine, a partir de la 189, proliferó la narrativa whitexican. O sea, nuestro cine se fue a la mierda, básicamente, como cuando se hacía el cine de ficheras. Que por supuesto dentro de eso encuentras joyitas, como en todo, o cosas dignas como de observarse, pero pues acaban con nuestra cinematografía, ¿no? Tenemos mucho miedo y terminamos haciendo películas que se parecen todas. Y estamos en una crisis creativa importante gracias a eso. El teatro es lo mejor que se hace en este país, pero es un gran riesgo y requiere muchísimo tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, y yo tengo mi energía puesta en otro lado en este momento. Y sí, dirigir cine también, pero yo necesito reconciliarme con el cine. Para mí el cine fue una de mis grandes pérdidas en los últimos 10 años, ¿no? O sea, yo me crié ahí haciendo cine. Desde los 6 años hago películas y de repente vi perdida esta magia, la ética, la autocrítica. Vi repetidas los mismos argumentos frente a los mismos problemas, porque esos problemas los hemos tenido siempre.
Y encontrar los mismos argumentos repetidos en una y otra persona, una y otra vez, solo me dice que estamos en un lugar muy cómodo. Y ese lugar se llama statu quo, y el statu quo es la voz del sistema. Entonces, pues, no, hoy no me siento orgullosa de los cineastas que conforman esta industria, sin lugar a dudas. ¿Será momento de que Poder Prieto tome esa voz en el cine, Poder Prieto Films? Pues no sé, sí, o sea, estamos buscando el camino, ya estamos en eso, y vamos encontrando la forma en la que eso sucederá, ¿no? Estamos efectivamente creando narrativas que ofrezcan una alternativa a lo que hay, porque pues lo que hay desde nuestra perspectiva y de mucha gente en México no funciona, ¿no? ¿Con qué director o director de cine te ha gustado trabajar más? Los directores que no creen que son la última Coca-Cola del desierto, para empezar, y que creen que lo saben hacer todo y que ya no tienen nada que aprender. Los directores con los que he trabajado últimamente, bueno, menos uno, el último con el que trabajé me sorprendió muchísimo. Es un director joven, que no tiene miedo a lo que el otro propone, no tiene miedo de la fuerza que tiene el de enfrente. ¿Quién es? Se llama Samuel Kishi, que es un director extraordinario que me ha regresado la esperanza en los cineastas, un poquito, la verdad. Porque lo que veo pues, son directores con un montón de miedo, ¿no? O sea, veo, Iñárritu es un ejemplo de eso, ¿no? I'm so sorry. Los personajes, o se suele hablar mucho de que como un actor, actriz, construye sus personajes. ¿Cómo te han construido los personajes que has hecho a ti? Pues mucho, porque cada uno de esos personajes ha sido interpretado por una razón profunda, ¿no? Nunca he podido interpretar un personaje que diga, ay, esto es trabajo, como si hay muchos actores que dicen eso, ¿no? Entiendo cuando son actores que no son privilegiados, pero cuando no lo son, me da algo. Sí. Bueno, cada personaje que he representado, pues sí, ha sido desde esa necesidad de contar algo a través de ese personaje. Y así. ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Qué es lo que más te dices constantemente durante el día? Uy, tienes que hacer esto, aquello, eso otro, esto, ay, te falta de hacer esto, ay, tienes que hacer así todo el tiempo. Tengo tantas cosas que hacer de tantas distintas cosas que mi cabeza es un mambo mental muy precioso. ¿Qué tanto estás conectada con tu cuerpo durante el día? Es decir, acondicionamiento físico, respiración, relajación, deporte. Sí, bueno, ejercicio hago si no me vuelvo loca. Y conectada conmigo mismo en el aquí y en el ahora, por supuesto que no. ¿Quién puede? O sea, si conocen a alguien, preséntenmelo. Contabas que en la pandemia te dio por escribir qué género, o en qué género lo haces, qué vehículo, y si has pensado publicar un libro. Sí, a mí me gustan mucho los cuentos porque son historias cortas que implican muy poco compromiso en el tiempo y sobre todo con mi mambo mental. Entonces, que me ocurre, lo escribo, ya está. Ya está. Me encantan los cuentos precisamente por eso, ¿no? Porque además te da la posibilidad luego de desarrollar esas historias si te gusta una en mayor medida. Y yo, sí, me encantaría publicar algún día mi libro de cuentos. Puede parecer una pregunta trillada, pero revela mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de ti y el aspecto en el que más te gustaría trabajar o en el que sientes que hay alguna debilidad, que le falta trabajo? Lo que más me gusta de mí es mi resiliencia, sin lugar a dudas. Y lo que más me gustaría trabajar es mi atención. Ponerme muy atenta a todo. Y que no se me olvide todo. Además de tu madre, ¿qué actriz o actor son referencia para ti, inspiración importante? Híjole, si me hubieras preguntado esta pregunta hace 2 años, te daría 10 nombres. En este momento solo podría decirte que los actores de Poder Prieto y Tenoch Huerta, ¿no? Cristel Clitbo, Tenoch Huerta, Alberto Juárez, en fin, actores que muchos de ellos que no son reconocidos en este momento, Thalía Loaria,
Son los únicos actores que son dignos de mi admiración, porque de entrada los conozco, ¿no? Mucho. Nos conozco en conflicto, además, y nos conozco en la alegría, ¿no? Y nos conozco en la lucha, y eso hace toda la diferencia. Para mí, todos los demás, no. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita. ¿Puede ser un tipo de comida o un platillo? Los chiles en nogada, por barrocos. ¿Tu bebida favorita? El vino y el mezcal. No los mezclo porque si no te encargo. ¿Tinto o blanco? Depende del humor. Últimamente estoy mucho con el tinto. Además me da menos culpa porque tiene antioxidantes. Te ubico mucho con el té. ¿Tu té favorito? Mi té favorito, fíjate que antes tenía uno porque sí soy muy maniática de las cosas en general. Pero ahora me gustan de lo que me ofrezcan. ¿Fruta favorita? Las fresas. ¿Eres más de películas o de ver series? De series últimamente, pues yo creo que sí han cambiado mis hábitos de consumo en ese sentido. Las series, sí. ¿Qué libro estás leyendo? Ay, estoy leyendo varios libros. Estoy leyendo Comunicación no violenta. Estoy leyendo el libro de cuentos de Joselo, que está buenísimo, que escribe muy bien. Estoy leyendo... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro. Bueno, pero ahorita no estoy leyendo ficción, por ejemplo. O sea, más que los cuentos. Pero leo muchas cosas de antirracismo y de estas cosas. Además de México, ¿qué otro país te ha sorprendido? Perú. ¿Por qué? Pues porque tienen una historia muy parecida a la de nosotros. Fueron una grandísima civilización que perdió su identidad y ¿no? Al mismo tiempo tienen este orgullo nacional mezclado con un racismo profundísimo. Es tremendo. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Yo. Háblanos un poquito de tu gatita Nala. Ay, Nala. ¿Conociste? No, bueno, esa es la razón por la que no... Nala, mi amor, esa es la razón por la que no ahorco gente. Sin ella sería una persona muy de malas. Si hicieran una película sobre tu vida, ¿qué título sugerirías? Fuego. ¿Estás enamorada en este momento? Sí, muy. Además de ti misma. ¿Qué tal? Narcisa, ella me dijo. Sí, soy un poquito narcisa, pero además de mí, amo a mi marido muchísimo. ¿Eres feliz? Muy. Pues muchas gracias. Tan buena entrevista. Muchas gracias a ti. No, espero no haberlos aburrido tanto a todos así, ya me da. Sí. Ay, qué lindos.